gracias, dale gracias, dale gracias. No te canses de darle gracias. No te canses de darle gracias. Tu amor me rescató. Tu amor me limpió. Tu amor me dio vida eterna, Señor. Por eso cantamos. Por eso cantamos. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Jesucristo habite abundantemente en cada uno de nuestros corazones. Una vez más, gracias a nuestro Dios, aquel que nos ama, aquel que un día murió en la cruz del Calvario y por medio de aquella muerte y crucifixión hoy día nosotros logramos, si creemos en Él, logramos esa unión
con nuestro Padre Celestial. Gracias a todos los que ya en este momento están conectados. Gracias, hermanos, porque es una bendición poder saber a medida que va transcurriendo ese cronómetro, que va disminuyendo el tiempo. Es una alegría poder saber que empiezan inmediatamente a conectarse, y normalmente son los mismos, siempre son los mismos que están ahí conectados, no para poder ver a alguna persona, sino para poder compartir, para poder decir: aquí estamos apoyando, aquí estamos para poder escuchar palabra de Dios, pero también estamos aquí para poder cantar alabanzas a nuestro Dios. Así que Dios les bendiga, muchas gracias, y también a todos los que se irán integrando a medida que va pasando el culto, a medida que va pasando el tiempo. También gracias al Señor por todos aquellos. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que por medio de esta reunión, una vez más, esta reunión de día jueves, de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo, podamos recibir ese consejo, podamos recibir esa enseñanza. Pero antes de aquello, tenemos que limpiarnos. Cuando nosotros vamos a una cena, normalmente nos vestimos de la mejor forma posible, nos aseamos, nos bañamos, nos echamos un buen perfume y vamos y nos presentamos en esa cena en la cual hemos sido invitados. Así también hoy día Dios, Jesucristo, te está invitando a compartir esta cena, y antes de entrar a ese lugar vamos a orar y le vamos a pedir que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que todavía está fresca para limpiar todos nuestros pecados, para por medio de aquella limpieza podamos entrar y estar aceptos en su presencia. Esa maravillosa sangre todavía cumple esa misión gloriosa sobre cada uno de nosotros. Así que gracias al Señor por cada uno de ustedes, y vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos limpie, y que su Santo Espíritu guíe todo lo que hemos de hacer en este momento. Dios te bendiga, oremos ante la presencia de nuestro Dios. Señor Jesús, gracias porque podemos estar en tu presencia. Gracias porque hemos pasado de muerte a vida. Gracias porque antes estábamos en tinieblas y hoy día estamos en luz. Gracias porque antes no teníamos esperanza y hoy día tenemos una esperanza gloriosa en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario, ya que por medio de aquella muerte hoy día los que hemos aceptado tu nombre, los que hemos aceptado este sacrificio, los que hemos confesado nuestros pecados, nuestros errores delante, hoy día podemos pasar a formar parte de la familia de Dios como tus hijos. Gracias por este tiempo, bendícenos ahora, Señor. Pero antes queremos que tu sangre bendita nos lave, nos limpie, para que podamos disponernos, para que podamos disfrutar de todo lo que tú tienes preparado para cada una de nuestras vidas. Siempre hay algo, siempre hay un consejo, siempre hay una enseñanza, siempre hay una palabra de bendición para nosotros. Por lo tanto, gracias por los que ya están conectados, Señor. Gracias por los que se han de conectar, y creemos que todos juntos estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentimiento, con la intención y permitir que tu Santo Espíritu nos hable a nuestra vida. Si es necesario corregirnos, aquí estamos, Señor. Si es necesario quizás palmearnos la espalda y decir: bien, vas caminando bien, o si es necesario en algún momento aplicar una corrección sobre nuestra vida, aquí estamos, Señor, porque cuando nos enfrentamos a tu palabra, estamos descubiertos, y tu palabra es el mejor consejo, es la mejor palabra para nuestras vidas. Bendice todo lo que vamos a hacer, los cánticos, Señor, afina nuestras voces, y también que mis hermanos puedan participar de esta reunión en sus hogares y podamos todos juntos cantar a Dios y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, bendícenos ahora y acompáñanos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bien, llegó el momento de poder adorar el nombre de nuestro Dios por medio de una alabanza quizás antigua, pero que nos muestra un tremendo mensaje, una tremenda verdad, en donde ahora le vamos a decir con mucha fuerza: en familia hay cosas que yo no comprendo. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real.
Dios es real, porque lo siento en mi ser. Contigo voy, Él me dice hoy, y quiero ir a su mansión. Seguro estoy, Él me ayudará. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Y para ti, Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. y para ti, Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Qué maravilloso es poder tener la claridad, la certeza, la convicción, la seguridad de que nuestro Dios es real. Si no fuera real, estaríamos haciendo el loco, haciendo estas reuniones online de la Iglesia Cristiana Evangélica San Pablo. Estaríamos perdiendo el tiempo. Porque la virtud del Evangelio, sí, tiene virtud la muerte de Jesucristo, porque realmente a través de aquella muerte nosotros logramos ser injertados nuevamente a la gruesa oliva, nuevamente logramos ser unidos al Padre a través de la cruz del Calvario, a través de la muerte de Jesucristo logramos ser unidos nuevamente al Padre. Pero ¿dónde está la certeza, dónde está el valor del Evangelio? Es en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso le decía, si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra fe y estaríamos haciendo locura solamente. Pero esa es la virtud del Evangelio. Oh, mi Dios es real, el Padre es real, el Hijo es real, el Espíritu Santo es real. Él es nuestro Dios. Aunque el mundo no quiera reconocerlo como tal, aunque el mundo quiera extraer a Dios de todos los lugares, de los colegios, de los hogares, de los centros gubernamentales, del Congreso, Dios sigue siendo real. Aunque tú y yo no creamos en Él, aunque el mundo no crea en Él, Dios es Dios, Dios es real, Dios es nuestro Padre Todopoderoso. Así que gracias al Señor por esta alabanza, una alabanza antigua, pero te entrega una tremenda verdad, una tremenda noticia, una tremenda enseñanza para nuestra vida. Nuestro Dios sí es real. Esa debe ser nuestra convicción, esa debe ser nuestra seguridad, que Él es real por sobre todas las cosas. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, Nuevo Testamento, Primera de Pedro, carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El título del mensaje en este día, o ya en esta tarde, en esta noche, ya aunque todavía está clarito, todavía tenemos la luz del día, el título del mensaje es ¿Cristiano santo o cristiano ermitaño?
¿Cristiano santo o cristiano ermitaño? Vamos a hacer un poquito de historia, a poder ver dónde estamos un poquito parados, quién es el escritor, el propósito de esta carta, porque esta es una carta que escribió el apóstol Pedro. El propósito que tenía el apóstol Pedro era animar a los cristianos que estaban en ese tiempo, en ese momento sufriendo. Y el apóstol Pedro fue uno de los que también sufrió en carne viva. Él sintió también lo que los cristianos judíos también estaban viviendo en ese momento. Por lo tanto, los destinatarios para esta carta eran todos los cristianos judíos que habían sido expulsados del lugar central de Jerusalén, y estos habían sido esparcidos hacia el Asia Menor, y a todos los creyentes. Aquí es donde me gusta mucho, porque aquí Pedro, ¿no es cierto?, habla a una iglesia antigua, en una iglesia que estaba en formación, una iglesia que estaba siendo perseguida, pero también los escritores de la Biblia nos dicen, y también los destinatarios, es para todos aquellos que son creyentes en cualquier lugar donde estén en este momento. O sea, ahí nos alcanza inmediatamente a nosotros como los cristianos de este siglo XXI. ¿Cuál fue el marco histórico por el cual el apóstol Pedro escribió esta carta? Pedro estuvo probablemente en Roma cuando comenzó la gran persecución realizada bajo el emperador romano Nerón. Por último, Pedro fue ejecutado en esta misma persecución, es cuando él pierde la vida. En todo el imperio romano los cristianos fueron, escuche bien por favor, lo que hoy día nosotros estamos viviendo es algo muy simple en nuestra vida, aparentemente también. En ese tiempo era algo más físico. Dice que en todo el imperio romano los cristianos fueron torturados, fueron asesinados por mantener esa fe viva en sus corazones, en sus mentes, porque habían recibido, ¿no es cierto?, una transformación. Y la iglesia de Jerusalén se esparció en ese momento, luego de esa persecución, se esparció por todo el mundo mediterráneo. Quizás hoy día nosotros no estamos recibiendo a lo mejor un castigo, una tortura, pero hoy día, ¿no es cierto?, todos los mensajes que están en las noticias, en las informaciones, en los comentarios, muchas veces atacan lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotros estamos creyendo. Y es por eso que muchas veces nos tratan de que somos o tenemos un pensamiento arcaico, un pensamiento pasado de moda. Pero nosotros somos hijos del Señor y somos los que estamos destinados a mantener ese evangelio puro, ese evangelio sin mácula, ese evangelio, ¿no es cierto?, que fue predicado por nuestro Señor Jesucristo y fue traspasado, como hemos hecho estudios en nuestra congregación, en el templo, cuando teníamos cursos de Judas, creo que si no me equivoco, donde nosotros éramos las personas que teníamos que ser fieles discípulos de Jesucristo, teníamos que ser referentes en este tiempo, referentes de un buen evangelio, del evangelio de verdad, no del evangelio de tradiciones, no del evangelio de aquel que hay que hacer cosas para poder recibir algo, no, de ese evangelio que está escrito en la palabra del Señor y sin agregarle ni quitarle. Porque la palabra del Señor nos enseña que aquel que le agrega a la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se le agregarán todas las plagas, todas aquellas maldiciones que están en la palabra del Señor. Y aquel que le quita la palabra también hay una consecuencia. Y la consecuencia es que también perderemos ese lugar o perderemos, ¿no es cierto?, esa herencia maravillosa en los cielos. Por lo tanto, debemos ser defensores de la palabra del Señor. Debemos ser defensores de la palabra del Señor, que es la mejor regla de conducta para nuestra vida. También en la primera carta del apóstol Pedro hay algunos megatemas importantes que lo vamos a nombrar, ya vamos a hacer una pequeña descripción de ellos para poder saber y estar en una base de lo que el apóstol Pedro nos está entregando en esta noche a través de la palabra. Los megatemas son, el apóstol Pedro nos habla en cierta forma de la salvación y nos dice que nuestra salvación es un don bondadoso de Dios. Recordemos que somos salvos no por obras, sino que por gracias, por el amor de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El otro megatema es la persecución. Pedro les da consuelo a todas las personas, a todos los fieles que estaban siendo perseguidos. Les da consuelo y esperanza a todos los fieles que estaban, a los fieles creyentes que estaban en ese momento pasando tiempos difíciles. Nos habla también de la familia de Dios. Y somos privilegiados al pertenecer a la familia de Dios. Una comunidad con Cristo, con el fundador. ¿Quién es el fundador y quién es el fundamento de la familia?
La vida familiar. Pedro anima a las esposas, esto es importante, Pedro anima a las esposas de los incrédulos a someterse a la autoridad de ellos a fin de ganarlos. Habla también de un megatema del juicio. Dice que Dios juzgará a todos con su perfecta justicia. Ahora hay que tener algo muy importante claro, que Primera de Pedro nos muestra y nos declara que las pruebas vendrán las situaciones complejas en nuestra vida, las pruebas, las dificultades, los problemas vendrán a nuestra vida para purificar nuestra fe. Pero cuando ellas lleguen, nosotros no estamos libres. Por favor, hermano, entiéndame bien. Y aquellos que quizás hoy día están escuchándonos a través de las señales de Facebook, queremos hablar verdad delante de ustedes. El hecho de ser cristiano, el hecho de aceptar a Jesucristo no significa que solamente vamos a caminar toda la vida solamente por pasto, que no solamente vamos a disfrutar de esas hermosas rosas, de hermosos colores y de un aroma maravilloso. También esas flores tan maravillosas también tienen espinas, que nos da a entender que la vida del cristiano también muchas veces es probada, también tenemos situaciones difíciles. Yo y usted tenemos problemas, aun cuando seamos hijos de Dios, aun cuando llevemos años caminando en el Evangelio. Por lo tanto, el apóstol Pedro en esta carta primera de Pedro nos habla y nos declara que las pruebas vendrán con un propósito, con un fin de purificar nuestra fe. Y que cuando lleguemos a esas circunstancias, a esas pruebas, a esas dificultades, debemos permanecer fieles a nuestro Dios. El título de este mensaje, nuevamente quiero recordártelo para que tú tengas claro lo que hoy día vamos a hablar. ¿Cristiano santo o cristiano ermitaño? Quiero hacerte un recordatorio, quizás no te acordarás o quizás algunos sí. Normalmente nos olvidamos de algunas predicaciones, de algunas cosas, pero en algunos casos hay títulos, hay palabras que quedan grabadas en nuestra mente y nos acordamos de ellas. Pero hace algunas semanas atrás estuve predicando un tema importante donde la palabra de nuestro Dios nos llevaba a reconocernos o a identificarnos con un tipo de persona. Y el título de ese mensaje era... Y nos hacía una pregunta a través de ese mensaje o a través de ese título, que decíamos, ¿canutos o cristianos? Y en ese mensaje llegamos a una buena conclusión, a una conclusión clara, a una conclusión que realmente debemos hoy día tenerla presente en nuestra vida. Y dijimos lo primero, ¿no es cierto? ¿Canutos o cristianos? Recuerda qué es lo que es un canuto. No voy a volver a explicar de dónde viene ese significado de canuto, porque ya lo debes saber. Pero quiero solamente presentarte que un canuto, ¿no es cierto?, es algo que es la bobina es un orificio, ¿no es cierto?, que uno puede mirar, es algo hueco, es algo que tú puedes soplar y puede pasar el viento, puedes tirar agua y pasa también. Por lo tanto, llegamos a ese momento cuando empezamos a hacer la descripción de una persona que es canuto, porque en nuestro país, si hay alguna persona que después a lo mejor escuche este mensaje no va a entender los términos. A todos los cristianos evangélicos normalmente aquí en Chile les son llamados los canutos. Pero dentro de eso hay que hacer una diferencia entre los canutos y los cristianos. Y dijimos, por lo tanto, en ese tiempo, para seguir con la palabra del Señor, dijimos que en ese tiempo el canuto es una persona que conoce la palabra. Es una persona que recibe la palabra. Es una persona que disfruta la enseñanza. Aquí viene el gran problema, pero no la practica. Porque todo lo descrito anteriormente, o sea, el conocer, el recibir, el disfrutar la enseñanza, es algo momentáneo. Es algo que le afecta en el momento, solamente toca su emoción en el momento que escuchó la palabra de nuestro Dios. Y luego ocurre cuando Él termina, cuando Él se va, cuando deja de escuchar la palabra, todo queda en nada, todo se diluye. Y dijimos en ese tiempo que esta persona que es un canuto es como cuando decíamos que a este le entra por aquí, por este oído, y esa enseñanza le sale por este otro oído. Por lo tanto, no hay consistencia, no hay fundamento como cristiano. Y llegamos a la descripción del cristiano, y dijimos que el cristiano en cambio recibe la palabra de la misma forma como la recibe el canuto. También la reconoce, porque conoce la palabra del Señor, también la recibe como venida de lo alto, también disfruta, se goza, reconoce que la palabra del Señor cuando se habla es una palabra que es para él o es para ella.
disfruta de la enseñanza, la guarda con gozo en su corazón y con la ayuda de Dios, esa palabra que fue escuchada por un cristiano hace algo especial en la vida de ella o en la vida de él. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay cambios que se notan, por eso que muchas veces las personas cuando recién llegan al Evangelio, dígame si no es verdad, hay un cambio radical, hay un cambio en su vestimenta, hay un cambio en su actitud, hay un cambio en su genio. La gente lo reconoce como tal cuando recién llegan al Evangelio. Entonces aquí la diferencia está en que el canuto le entra por un oído y le sale por el otro. Al cristiano le entra por el mismo oído, pero le entra por un oído, va a su mente, esa palabra es pensada, es trabajada en la mente, luego que es trabajada y produce los cambios, baja al corazón y se provocan los cambios necesarios y que son beneficiosos para la vida de los cristianos o para la vida de las cristianas. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes este otro mensaje que tiene relación con esto de ser cristiano santo o cristiano ermitaño. Este es un tema importante en medio de nosotros. Yo le estoy hablando a personas que son hijos del Señor o personas que quieren conocer del Evangelio, quieren conocer a Jesucristo. Y espero que hoy día todos juntos, ustedes y nosotros, los que estamos en este lugar, podamos descubrir juntos lo que Dios quiere de nosotros. Y el mensaje, como digo, es cristiano santo o cristiano ermitaño. Ya sabemos que es un cristiano. Un cristiano es una persona que conoce la palabra, conoce el Evangelio. Es una persona que disfruta de la palabra. Es una persona que recibe la palabra con gozo. Es una persona que permite que el Espíritu Santo haga una obra especial en su vida, declarando sus errores, declarando sus pecados, reconociendo sus faltas, reconociendo sus imprudencias, reconociendo sus infidelidades. Pero la diferencia está que luego de todo ese reconocimiento hay un cambio de actitud. Hay una reacción a la palabra. Por lo tanto, un cristiano es un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Pero así, aún hay cristianos que mal entienden la palabra o el término santidad y que en vez de ser cristianos santos, son realmente cristianos ermitaños. Vamos entonces a ver o a denotar o vamos a ver qué es lo que nos muestra la palabra santidad o el ser santo. Una persona santa es aquella persona que, o santo o santa, que está dedicado o consagrado a Dios o a la religión, que está especialmente dedicado o consagrado a Dios. Es una persona que es perfecta, que está libre de toda culpa. Los vocablos en hebreo y griego para santidad transmiten la idea de puro o limpio en sentido religioso. Y en esta palabra quiero que podamos detenernos. Normalmente cuando nosotros hablamos de una persona que está en santidad, una persona que es santa, no es una persona porque ¿quién de nosotros logramos esa perfección como está la definición acá? ¿Quién de nosotros no comete errores? ¿Quién de nosotros es puro completamente? Ninguno de nosotros. Como dice Elías, ¿no es cierto? La palabra del Señor dice que Elías estaba sujeto también a pasiones. El gran líder de Israel, el gran profeta de Dios, el hombre usado por Dios, también es declarado como un hombre que tenía aquellas debilidades. Por lo tanto, ¿no es cierto? Quiero que nos detengamos en esa palabra, que el ser santo, estar en santidad, significa estar apartado de la corrupción. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos recuerda algo muy importante que está escrito en la palabra de Dios y que nos dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro está tomando un dato, una información muy importante, muy relevante para la vida de los cristianos, para aquellos que somos hijos del Señor, para aquellos que hemos sido transformados, para aquellos que nos hemos enfrentado a la cruz de Cristo. Nos trae esta referencia, nos trae esta palabra, nos trae esta información que está en la palabra de Dios y que establece algo muy importante. Recordemos que el Señor Jesucristo, Él es el Verbo. Recordemos que Jesucristo, Él es la palabra. Recordemos que Jesucristo, Él es el camino. Por lo tanto, si yo quiero lograr llegar un día a la presencia de nuestro Dios, no es por mis obras, no es por lo que yo haga.
No es porque yo haga grandes obras o grandes beneficencias o dé grandes donativos de dinero, sino que no, nosotros somos y recibimos ese calificativo de hijo del Señor y un día vamos a llegar a su presencia. No es por lo que hacemos, sino que es por el caminar en los caminos del Señor. El apóstol Pedro entonces está tomando un dato, una información muy importante que está y es relevante, que está en la palabra de nuestro Dios. Y establece algo muy importante y algo muy claro. Y no nos anda con rodeo, vuelvo a repetir, porque escrito está. No hay otra opción, sed santos porque yo soy santo. Y más adelante vamos a ver la forma como logra Jesucristo esa santidad o esa santificación. Pero tenemos que hablar del otro significado de un ermitaño. Un ermitaño es una persona que elige profesar una vida solitaria y ascética. ¿Qué es lo que es ascética? Que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual y lleva una vida modesta y sobria, sin contacto permanente con la sociedad. El ermitaño es aquel que vive en un espacio no civilizado, más allá de la ciudad. En Egipto se identificaba con vivir en el desierto. Más adelante también tendría lugar en el mismo concepto en otros espacios naturales como las montañas. El término se extendió para significar a todo aquel que vive en soledad, apartado de los vínculos sociales. Un ermitaño fue el nombre dado desde el siglo III al siglo V al cristiano, que para entregarse con toda libertad a la vida contemplativa y penitente en busca de Dios, se apartaba de todos los vínculos sociales usuales para habitar en los lugares desérticos. La norma de vida de estos ermitaños eran llevados a sus límites. Vivían en desiertos, se alojaban en albergues precarios o en cuevas y subsistían gracias al trabajo manual. Sus ayunos eran muy prolongados y mantenían una vida espiritual durísima. Y cuando yo me detengo en esto, que hacían ayunos prolongados y mantenían una vida espiritual durísima, inmediatamente tengo que recordar, ¿no es cierto?, de que no hay otro sacrificio más excelente que nuestro Señor Jesucristo. Con este concepto, ¿no es cierto?, la persona que vivía lejos, especialmente la gente que estaba en la parte religiosa, que hacían cosas, no entendían. Igual como el apóstol Pablo no entendía lo que era ser un seguidor de Jesucristo, y cuando se enfrenta a Jesús le dice: Señor, ¿quién eres? Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente él recibe, ¿no es cierto?, ese contacto, empieza a conocer a su maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de estos sacrificios prolongados y una vida espiritual durísima, podemos decir y declarar lo que la palabra de nuestro Dios dice, que no hay otro sacrificio más excelente, más extraordinario que aquel que fue realizado en la cruz del Calvario. En donde ese sacrificio, en donde muere el Señor Jesucristo por medio de aquella sangre, por medio de aquel sacrificio. Recordemos que en la antigüedad se realizaban muchos sacrificios de diferentes formas. Se tomaban diferentes animalitos para ofrecerlo, pero el sacrificio perfecto por la expiación del pecado fue nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado, dice la palabra del Señor en Isaías, como un manso cordero. No abrió su boca, se detuvo ahí y se entregó como un manso cordero. Es como cuando vemos las ovejas, como hablábamos el día que predicamos, que el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Recuerdas que las ovejas son uno de los animalitos que no tienen defensa? Siempre cuando uno los ve, cuando uno ve en las pinturas, cuando los ve en televisión, normalmente esos animalitos son dóciles y van a la muerte sin chistar. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo. Él fue a la muerte, no abrió su boca, cerró su boca y se entregó como un manso cordero. Por lo tanto, Él es el sacrificio perfecto, y por medio de aquel sacrificio, ¿cuál era el fin? Recuerda que en el principio de la creación había unidad, había intimidad entre la primera pareja y Dios. Cuando viene el pecado se destruye esa unidad. Por lo tanto, en la muerte de Jesucristo, ¿qué es lo que se logra? Se logra la unidad, se logra esa intimidad perdida, se logra esa comunión destruida por medio de Satanás y la obra pecaminosa.
Por lo tanto, la pregunta en esta tarde sería, ¿eres tú un cristiano santo o eres un cristiano ermitaño? El ermitaño se va, está aislado, nadie lo conoce, nadie lo ve. Un cristiano ermitaño se aísla, se escapa, se esconde. No está en contacto con nadie de su especie, nadie lo ve. Y muchas cosas, muchas aseveraciones más podríamos decir de un cristiano ermitaño. Pero sin embargo Dios nos llama, por medio de la palabra de nuestro Dios, nos llama en Mateo 5, versículo 14, por favor. Si estás viviendo como un ermitaño, si estás viviendo como una persona alejada de la sociedad, mira lo que te dice la palabra del Señor Jesucristo en Mateo 5, 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por lo tanto, si hoy día tú y yo hemos estado viviendo como un cristiano ermitaño, sin dar esa luz, sin entregar ese mensaje, tenemos que salir, bajar de las montañas, salir del desierto, salir de la oscuridad y entregar el mensaje de salvación. Hay una alabanza que dice, que habla, ¿no es cierto? Creo que es Marcos Witt, que dice, pero ¿quién les enseñará? ¿Quién les va a enseñar si no hay nadie que les predique? ¿Quién les va a poder quizás entregar esa verdad si no hay nadie que conozca esa verdad? ¿Te acuerdas a Felipe? Cuando él fue traspuesto, cuando él fue llevado y fue llevado a un carro de una persona que era reconocida en ese imperio. Y cuando ve en ese carro a ese hombre leyendo Isaías, y este hombre leía la palabra, leía eso de Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo este hombre? Dijo, ¿cómo voy a poder entender si no hay nadie en que me enseñe? Y Felipe inmediatamente empezó a enseñar. Hay momentos sí que el cristiano tiene que aislarse, hay momentos que es necesario, ¿no es cierto?, buscar esa intimidad con Dios, pero la palabra del Señor te llama hoy día, a ti y a mí, si estás viviendo como un cristiano ermitaño, debes salir de esa situación porque no es la realidad, no es el deseo de Dios para tu vida, tú tienes que estar como una luz. Si nosotros hoy día se nos corta la luz, perdemos todo. Se pierde todo porque la luz refleja, ¿no es cierto?, las imperfecciones. Por más que yo antes de salir en señal en vivo a través de Facebook, por más que me haya arreglado, que me haya peinado, que me haya, no sé, igual se ven mis imperfecciones porque la claridad hace ver la realidad de mi rostro. Se me notan más mis arruguitas, esas cositas que no nos gusta que nos salgan. Pero la luz refleja aquello. Por lo tanto, tú como hijo de Dios, no como un cristiano ermitaño que te aísla, que te alejas, que te apartas, sino como un cristiano santo, debes estar al frente predicando la palabra del Señor. Ya te vuelvo a repetir lo que dice Mateo 5:14. Dice, y vosotros sois, te está hablando a ti, me está hablando a mí, me está diciendo, tú Raúl eres la luz del mundo. Y tú Raúl eres una ciudad asentada sobre un monte, pero no te puedes esconder. Que lo que dice la palabra del Señor que hoy día hemos leído. Dice, sino que como aquel que os llamó es santo. Pedro cuando nos dice esta palabra, porque él está hablando de esta palabra, cuando él dice como aquel que os llamó es santo, ¿sabe lo que nos está diciendo? Nos está llamando la atención. Que tengamos bien claro quién nos llamó, si efectivamente ha sido llamado por Jesucristo. ¿Qué más nos está diciendo con esta afirmación como aquel que os llamó es santo? Nos está diciendo, como dice en Juan 13:15, con respecto a Jesús, él dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿A qué se refiere esta palabra de Juan 13:15? Se refiere al momento cuando Jesús, delante de sus discípulos, se está mostrando como un siervo. ¿Y en qué evento? Cuando Él lava los pies de sus discípulos. El gran maestro mostrando el verdadero ejemplo, mostrando la sumisión, mostrando el servicio, porque Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. ¿Qué más nos muestra Pedro en esta afirmación? Pedro nos llama a observar las vidas de Jesús, porque está diciendo, como aquel que os llamó es santo, está diciendo que tomemos atención en la vida de Jesús.
Y después nos dice, sed también vosotros santos. Ahora Él está traspasando, está delegando esa responsabilidad, esa vida. Pedro nos está diciendo que tenemos que llegar a esa estatura de valores perfectos, como dice la palabra de nuestro Dios, que aquel que traza bien la palabra de verdad. Sabemos que solo no lo podemos hacer, no lo logramos solo, pero Jesucristo está con nosotros, de Él en nosotros logramos aquella perfección. Y podemos lograr decir lo que mismo que decía el apóstol Pablo, luego de que él conoció a Jesucristo, que conoció al Maestro, que trató de igualarlo. Recuerda que el apóstol Pedro es uno de los grandes líderes de Israel, es uno de los grandes líderes religiosos. El único que le gana en fama, en capacidad, es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11:1 declara una tremenda verdad. Él dice, sed imitadores de mí. Y después manda ese tremendo mensaje. No se lleva él la gloria, sino que él dice, sed imitadores de mí, así como él tenía un ejemplo maravilloso, así como yo de Cristo. Jesús no logró su santidad por estar alejado de la gente, sino que estaba tan cerca de los pecadores, tan cerca de las personas que tenían un mal vivir, que eso mismo le llevó a que los maestros de la ley hablaran en contra de él, diciendo como por ejemplo, se junta con pecadores, con rameras, con cobradores de impuestos y muchos calificativos más. Él no logró la santidad por alejarse de aquellas personas, sino que dice la palabra del Señor que los enfermos son los que necesitan el médico. La clave de la santidad de nuestro Señor Jesucristo es porque Él estaba pegado al Padre. Estaba en una estrecha comunión con Él, no estaba alejado de la civilización, no estaba alejado de la familia, no estaba alejado de los discípulos. Hubieron momentos sí que se alejó de ellos para poder, como hemos dicho otras veces, para poder cargar benzina, para tener esa energía, porque la victoria no está en la lengua, sino que la victoria está en la oración, está en la rodilla, para lograr la victoria que Dios determina para tu vida y para mi vida. Por lo tanto, la clave de la santidad era estar pegado, estar en unidad con el Padre, estar en una estrecha comunión con Él. Y efectivamente, como digo, hay momentos en que Él se apartaba para estar más unido al Padre. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor en esta noche? Nos dice que en toda vuestra manera de vivir, aquí ya cambió. Aquí ya cambió. Lo tercero importante que el apóstol Pedro nos está declarando en esta palabra es que cuando Él dice, ¿no es cierto?, en toda vuestra manera de vivir, ¿podemos quizás decir que sea parte de nuestra vida? ¿Podemos decir que a lo mejor deben haber áreas de mi vida vedadas para Dios? ¿Debo tener un corazón, un lugar privado en donde Dios no puede entrar? ¿Debemos ser santos solamente en el templo, cuando vamos a las reuniones, cuando estamos cantando a Dios, cuando estamos predicando? ¿Esa es la verdad que está declarando el apóstol Pedro? Lamentablemente no es así. Él está declarando una verdad absoluta que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahí cuando hablamos de ello, estamos hablando en todas las áreas de nuestra vida. No puede haber área en nuestra vida. Dios tiene que dominar nuestro carácter. Qué difícil es. Es que yo nací así y voy a morir así. Debemos ser santos en todas nuestras áreas de nuestra vida, en toda nuestra manera de vivir. Es muy difícil, pero si Jesucristo lo logró, es porque nosotros también podemos lograrlo. Y termina diciendo el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto no es una ocurrencia humana. No es una idea que plantea Pedro en la palabra del Señor en esta carta. No es una idea de los pastores ni de los líderes de las congregaciones. Tenemos un ejemplo claro y perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en esta noche, en esta tarde ya, ¿cristiano santo o cristiano ermitaño? Yo fui un trabajador, estuve trabajando en varios trabajos, estuve trabajando en la construcción, fui jefe de operaciones.
Y con la gracia y el amor de Dios siempre traté de poder vivir como un cristiano. No me alejaba de mis compañeros. Hay personas que dicen, no, yo no puedo compartir con él. Y si no compartes, ¿cómo van a conocer que tú eres diferente? No puedes ser un cristiano ermitaño, alejarte de todas las cosas. Ya te leí lo que dice la palabra del Señor. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo y dice la palabra, no podemos esconder esa luz y esconder esa luminosidad debajo de una mesa, meterla debajo de un baúl, guardarla en un baúl, debajo de un almud. Tiene que estar en un lugar alto para poder reflejar. Lo mismo ocurre contigo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿eres un cristiano santo o eres un cristiano ermitaño? Un ermitaño, como ya te di la descripción, es una persona que vive en un lugar solo, nadie lo ve, si quiere se baña, si quiere se corta el pelo, si quiere se afeita, si quiere hace esto otro, total, no tiene que agradar a nadie, no tiene que afectar a nadie, nadie lo ve, no hay nadie de su forma de ser humano, nadie que lo pueda ver, pero el cristiano tiene que estar ahí, en medio. No cualquier cristiano, por supuesto. Tiene que haber una contundencia, tiene que haber una solidez como cristiano. Es por eso que la palabra del Señor nos encarga y nos dice que estas cosas nosotros que son santas, estas cosas que son perfectas, estas cosas que son delicadas como es el Evangelio, nosotros no podemos entregarlas a las personas que son neófitas. Cuando yo escuchaba, quizás igual como te ocurrió a ti cuando escuchaste esta palabra neófito por primera vez, produjo algo en ti, en mí también. Cuando yo escuchaba y que no se le pueden entregar estas cosas extraordinarias del Evangelio a una persona neófita, te confieso que me molestaba. Te confieso que esa palabra no me agradaba muchísimo, pero tuve la intención, tuve la necesidad de buscar qué significaba neófito. Y cuando vi en la descripción, cuando vi en el significado de quién es una persona neófita, la descripción era y me decía que una persona neófita era una persona recién convertida. Por lo tanto, si tú eres una persona recién convertida, que no tienes una solidez como cristiano, que no tienes un fundamento como cristiano todavía, que al igual como los bebitos, cuando recién nacen, tienen que ser alimentados por el mejor alimento que es la leche materna de la madre. Tú cuando recién naciste y yo también, al principio tenía que ser alimentado por la leche que es la palabra del Señor, con cosas simples. Pero a medida que vamos creciendo en nuestra vida cristiana, debe empezar a existir esa solidez, ese fundamento, esa consistencia como cristianos. Y cuando nosotros tenemos solidez como cristianos, cuando tenemos un buen fundamento, cuando nuestra casa está no fundamentada en la arena, en aquellas cosas que no tienen consistencia, sino que teniendo consistencia construimos nuestra casa espiritual sobre la roca, nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que dice el apóstol Pablo, lo que nos dice la palabra del Señor, que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Pero hoy día si tú tienes años, si tú tienes consistencia, no te alejes del mundo. El mundo hoy día te necesita. El mundo necesita escuchar palabra de Dios. Tus amigos, tus compañeros de trabajo. Hoy día los jóvenes no están yendo a universidad, tampoco al colegio, pero seguramente tienen contacto con algún amigo a través de Facebook, a través de WhatsApp. Mándale un mensaje, dile que Jesucristo le ama. Hoy día la gente necesita saber de Dios, aun cuando la gente en forma por fuera, en forma exterior, están diciendo no queremos saber nada con Dios, pero dentro de ellos hay una necesidad espiritual que la única forma que logran satisfacerla es igual como la satisfaciste tú y yo, solamente a través de la palabra. ¿Cristiano santo o cristiano ermitaño? Necesitamos, por lo tanto, hoy día, declararnos aquellos cristianos santos, estar en medio de los lugares donde hay necesidad para que nuestra luz, y no nuestra luz, sino que la luz de Jesucristo pueda brillar y pueda iluminar aquellas vidas que están en la oscuridad. Recuerda que tú y yo también estuvimos, como dice la palabra de nuestro Dios, que estuvimos en el reino de las tinieblas, pero por el amor de Jesucristo hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Luz. Del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino donde no sabíamos nada, al reino que hoy día, gracias a su bondad y su misericordia, conocemos algo de su palabra.
cristiano santo o cristiano ermitaño? Que el Señor nos ayude para poder estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga en su venida. El Señor nos bendiga. Y este es el consejo de la palabra del Señor. Párate, levántate, no te escondas. Antes que el Señor me perdonara a mí, yo me escondía. En los lugares donde yo estaba, me escondía. Cuando mis compañeros me decían, tú eres canuto, te vimos predicando en la calle, en la plaza de Viña, te vimos aquí, te vimos allá. ¿Y qué es lo que decía yo? Como no tenía todavía la luz de Cristo en mi corazón, como Jesucristo todavía no me había cambiado, ¿qué es lo que decía yo? Decía, no, si yo no soy evangélico, mis papás son evangélicos, así que tengo que ir, estoy obligado. Pero a la edad de 18 años, cuando Jesucristo cambió mi vida, pude salir de ese lugar, ese escondite, y me pude levantar y me pude presentar como hijo de Dios. Recuerdo cuando el Señor me perdonó a los 18 años y tuve que volver a clases el año siguiente, cuando me compartía con mis compañeros, cuando estaba escondido como hijo de Dios, compartía con ellos muchas cosas negativas. Pero cuando Jesucristo me salió al encuentro, ¿sabes lo que ocurrió? Yo recuerdo me paraba con mis compañeros en la estación de Viña, todos los días cuando salíamos de clase, y hacíamos nuestras cosas ahí conversábamos, quizás teníamos conversaciones obscenas, chistes obscenos, por ahí también un cigarrillo. Pero cuando Jesucristo apareció en mi vida, cuando llegábamos a ese punto de pasar a la estación de Viña, yo le decía a mis compañeros y a mis amigos, le decía, yo me voy hasta aquí nomás, que les vaya bien. Cuando estábamos en el colegio, en el Instituto Comercial de Viña, antiguamente, ahí en Blesgana, también compartía con mis compañeros, sobre todo en los recreos, nos íbamos para lugares que no correspondían. Cuando Jesucristo me cambió, mis compañeros me decían, Raúl, vamos. No, decía, vayan ustedes nomás, yo me quedo aquí y lo espero. Y esa actitud, ese cambio, eso de no alejarme de mis compañeros, provocó en ellos un día preguntarme y decirme, Raúl, ¿qué te pasa? Y en ese momento tuve la oportunidad de poder predicarles el Evangelio. Quizás uno de ellos se convirtió, pero recibieron palabra de Dios. Hoy día hay mucha gente que necesita que tú salgas de ese lugar, desde ese escondite, de ese lugar donde tú estás escondido y que prediquemos el Evangelio, este Evangelio de luz, de salvación, de transformación, porque Cristo es real. Dios es un Dios real que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros y espero que la palabra del Señor haga una realidad en tu vida. Y si estás viviendo como cristiano ermitaño, sal de ese lugar y preséntate y levántate como un hijo de Dios, como un cristiano santo. Quizás no en el sentido de la palabra, porque yo me declaro santo solamente a través de Jesucristo, no por mis obras. No por mis obras, pero sí a través de Jesucristo yo logro su justificación, logro todo porque Él logra en mí hacer algo maravilloso. Somos una obra que está en proceso cada día. Gracias a Dios por tu vida. Vamos a orar y le vamos a pedir que el Señor nos ayude en este tiempo para poder reflejar la luz de Cristo en todo lugar donde estemos. Oremos a nuestro Dios. Señor, qué maravilloso es poder honrar tu nombre, Señor. Qué maravilloso es poder predicar tu palabra, de poder enseñar tu palabra. Y no tan solo enseñarla para aquellos que están escuchando, Señor, sino que también aplicarla a nuestras vidas personales. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ese llamado glorioso. Ayúdanos, Señor, a vivir no escondidos, a no vivir escondidos, Señor, en un templo, en una casa, en una familia cristiana, a estar escondido detrás de una religión, detrás de tradiciones en nuestra vida, sino presentarnos como hijos tuyos y presentar la luz a todos aquellos que viven en oscuridad, en el barrio donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estudiamos, con nuestros vecinos. Hay cuantos cristianos que solamente son cristianos el día domingo, el día de reunión, pero los otros días, Señor, son verdaderos ermitaños. Ayúdanos, Señor, a vivir una realidad en nuestra vida, a confesarte a ti como nuestro Señor y nuestro Salvador.
y declarar a Dios el Padre como creador de todas las cosas y declarar al Espíritu Santo como guiador de nuestra vida. Gracias por este tiempo, te pido que tu palabra llene nuestros corazones. Creo que del momento en que ha sido leída ya recibimos esa bendición, Señor, esa bendición que solamente tu palabra viene con ella y es extensiva para todos aquellos que escuchan y que la reciben en su corazón. En esta hora yo oro por cada uno de los que hoy día están escuchando esta palabra, están participando de esta reunión online. Que no tengamos temor, Señor, de presentarnos como hijos tuyos. Que el reconocimiento no sea por la forma que vestimos o porque llevamos una Biblia debajo del brazo o porque quizás tenemos una vestimenta totalmente diferente, sino que la declaración de ellos sea por nuestra forma de vivir, por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento, por nuestras reacciones. Protege a tu pueblo, Señor, y que seamos verdadera luz en medio de las tinieblas. Oramos también en esta hora por todos aquellos, Señor, que son parte de nuestra congregación, y necesitan oración de cuidado para ellos, aquellos que trabajan en el área de salud, como es Diego, Cristian, el hijo de nuestra hermana Rosita, Ariela, sobrina de Daisy, Gerson, Kate, Francisca Ormachea, Yesenia, nuera de Mariela. Señor, protégeles a ellos que están directamente trabajando en el área de salud, Señor, propensos a este virus, Señor, que todavía no se ha podido controlar. Oramos también por Marcia, por Daniela, por Soledad, que trabajan en el área administrativa, en el área de salud, Señor. Bendice sus vidas, protege sus vidas. Oramos por aquellos que están pasando tiempo de enfermedad, mi hermano Rubén, Señor. Oh Dios, bendice su vida, protege su vida. Pon un vallado de protección sobre él, Señor. De la misma forma, Señor, sobre Panchita Díaz, también protege su vida, Señor. Que cada día haya un restablecimiento en su salud. Y así también oramos por todos aquellos que están pasando un tiempo de enfermedad. Tú tienes y puedes decir la palabra y todo cambia, Señor. Pedimos tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo. Honramos tu nombre, Señor, y gracias por todos aquellos que están conectados en nuestro país, fuera del país. Bendice en esta hora, que tu palabra penetre la profundidad de sus corazones y podamos vivir de acuerdo a ese llamado que tú hiciste en nuestra vida, llamado a ser hijos tuyos en todo lugar donde estemos. Gracias, Señor, bendícenos ahora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, podemos nuevamente adorar al Señor diciéndole, hay una unción. Te invito también a adorar a nuestro Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, tocándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, tocándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, tocándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, tocándome, cambiando mi ser. Mi
espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Bien, llegó el momento en que tenemos que ya despedirnos, pero quedamos con esa energía, con esa maravillosa energía de poder nuevamente reencontrarnos este domingo, una vez más, para poder cantar al Señor, para poder exponer la palabra del Señor y lo más grande, para demostrar que el amor de Dios siempre está vigente en favor tuyo y también en favor mío. Dios te bendiga, gracias por estar este tiempo con nosotros y estar a través de esta comunicación, a través de que tú te conectes, como dije al principio, en esta reunión online, nos estás diciendo, sigan adelante, vayan adelante, sigan anunciando el Evangelio, sigan siendo luz en medio de las tinieblas. Saludamos, por lo tanto, a San Fernando, a Patricia, gracias por estar compartiendo con nosotros. Victoria, mi mami Norma y mi hermano Rubén, un saludo también para ustedes. Alberto Moraga, también un saludo para ti y tu familia. Angélica y toda su familia, espero estén compartiendo en este momento y escuchando palabra de nuestro Dios. Un saludo especial muy lejos a Canadá. Un saludo a Jaime y un saludo también a Bernarda. Recibí tu mensaje, Jaime, y gracias por tus palabras. Son una bendición poder saber que tienes necesidad de escuchar palabra de nuestro Dios. Nunca te sueltes de la mano de tu Salvador, de tu Señor, de tu amigo Jesucristo. Un saludo también para Patricia Cárcamo, nuestra hermana Irma Saavedra también para usted y también a su hija Janet que están compartiendo con nosotros. Mi suegra también, Norma Godoy, un saludo especial para usted. José Ormachea, Daniela y Rafaelito, también un saludo especial para cada uno de ustedes. Mariela, también gracias por estar compartiendo con nosotros. Nuestra hermana Ismeida, un saludo para usted y toda su familia, para Ricardo y también para Gaby, un saludo especial para ellos. También un saludo para Damarice, gracias Damarice por estar compartiendo con nosotros y también a sus papitos un saludo, nuestra hermana Nilda y nuestro hermano Natalio. Y desde Linares también un saludo especial para Mari Carmen, Dios te bendiga. Mire, y un saludo especial para mi amigo Mario Candia. Gracias Mario por estar compartiendo con nosotros, eres una bendición también para mi vida, el pastor Mario Candia. También un saludo para mi hermano y su esposa, mi hermano Samuel y su esposa Unice, un saludo también especial para ustedes. Simón y toda su familia escuchando palabra de nuestro Dios. Saludo para nuestra hermana Rosito Lavarría, para Benjamín Rojas, gracias por estar y darse este tiempo de estar conectados, compartiendo con nosotros. Un saludo a Santiago, un saludo a Juani también, y hace extensivo este saludo también para José. También un saludo para Marcia Ormachea, saludo a la Toña y también saludo a Fernando. Daisy, también un saludo especial para usted. Y para Coronel, al sur del país, en nuestro país Chile, un saludo para Katy. Un saludo a Punta Arenas también, nuestro hermano Abraham López, que constantemente en todas nuestras reuniones está atendiendo el llamado de compartir con nosotros. Un saludo también a nuestra hermana Raquel Villalón y también para Irma González. Gracias Irma por estar con nosotros participando en este tiempo. Y también un saludo a Estados Unidos, a mi sobrina Priscila y a Julio también, que ellos también trabajan en el área ministerial. Un saludo también para Claudia, Lidia Bustamante, un saludo especial para ti Lidia, gracias por estar compartiendo con nosotros y recuerda que Jesucristo te ama grandemente. Un saludo también a la Pila, gracias por estar compartiendo con nosotros y un saludo a toda tu familia, a tus hijitas también y a tu esposo.
Ya oramos también por aquellos que trabajan en el área de salud: Diego, Cristian, Ariela, Gerson, Kay, Francisca, Yesenia, y también oramos por Daniela, Marcia y Soledad. Un saludo también para nuestro hermano Rafael y Juanita desde Santiago, que ven la reunión en forma diferida. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Que el amor de Dios el Padre, la comunión con el Hijo y la participación de su Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros. Y nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.